Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy, pues nos vamos a sumergir en varios materiales bien interesantes. Tenemos un análisis del gobierno sobre la tele para niños en México, cachitos de biografías de figuras como la princesa Diana, también noticias recientes de política, de sociedad, tanto en México como en Estados Unidos, y hasta un artículo académico, fíjate, sobre la visibilidad en medios. Exacto. Y la idea, digamos, es tratar de desentrañar cómo la exposición pública, cómo moldea la vida de la gente famosa, ¿no? Pero no solo eso, sino también cómo eso, pues, le pega a la sociedad en general. Vamos a tocar temas como la influencia de los medios, el peso de que te estén viendo todo el tiempo, y hasta una idea, pues, medio fuerte, esto del sacrificio en la era mediática. Híjole, suena intenso. ¿Qué tal si empezamos por lo personal? O sea, ¿cómo impacta la vida pública en el desarrollo de alguien? Y creo que un caso que no podemos evitar por todo lo que representa es el de la princesa Diana. Sí, mira, las biografías que revisamos pintan una infancia, pues con sus bemoles para Diana. El divorcio de los papás, que además los describen como gente, pues, reservada emocionalmente, parece que sí la marcó. Hay una cita de ella, de hecho, que dice mucho. Siempre me sentí muy diferente a los demás, muy desconectada. Fuerte, ¿no? Sí, claro. Y luego su educación en Riddlesworth Hall, un internado pues muy enfocado en lo social más que en lo académico, algo muy de su círculo, supongo. Le costó, dicen, encontrar su vocación, probó con la cocina, ballet, pero como que se sentía rebasada. Incluso ya en Palacio, en pleno noviazgo real, ella hablaba de sentirse sola, aislada. Ajá. Hay otra frase que, híjole, dice, siempre tuve esta cosa dentro de mí que me hacía sentir diferente. No sabía por qué. Casi puedes sentir esa incomodidad, ¿no? El no encajar del todo. Y justo ahí está la clave, me parece. Cómo esas experiencias de joven, esa sensación de ser diferente o de haber pasado por cosas difíciles, pues se magnifican. Uf, muchísimo cuando vives bajo el microscopio público. La fuente biográfica, de hecho, es bastante cuidadosa al conectar esto. Menciona de pasadita investigaciones sobre trauma infantil. Ah, mira. ¿Sí? Mencionan a Bessel van der Kolk, este investigador que habla de cómo el cuerpo guarda esas memorias, ¿no? Sugiere que las respuestas son súper personales complejas, no es una fórmula simple de causa-efecto. En Diana, lo que se ve es una tensión, híjole, constante, una lucha casi, entre lo que esperaba la monarquía de ella y lo que ella quería. Claro. Ella misma dijo, quiero sentir que soy necesaria, quiero hacer, no solo ser. ¡Wow! Esa frase para mí captura perfecto ese choque. El choque entre la imagen pública que le estaban construyendo y sus propias batallas internas, como la bulimia, sus problemas de salud mental, que ella misma, con una valentía tremenda, decidió contarle a Andrew Morton para ese libro. Diana, su verdadera historia, sí. Esa colaboración fue un antes y un después, ¿no? Como que intentó agarrar las riendas de su narrativa. Justo, precisamente, su vida se vuelve un caso de estudio, ¿no? De cómo ese escrutinio mediático sin piedad puede hacer más grande la brecha entre la fachada y el torbellino que traes dentro. Pero también, y esto es importante, muestra ese intento activo de ella por controlar o al menos influir en lo que se decía de ella. Fue un movimiento audaz, sí, aunque, irónicamente, también le expuso todavía más al análisis al debate público. La visibilidad siempre tiene ese doble filo. Totalmente. Y esa tensión, ¿no? Entre la persona pública y la privada, ese doble filo, pues no es exclusivo de la realeza, obvio. Vemos ecos de esto en otras figuras que aparecen en las fuentes que tenemos. Por ejemplo, las noticias recientes sobre la muerte de Hulk Hogan. Ah, sí. Una leyenda de la lucha libre, de la WWE, pero que también, más recientemente, pues muy conocido por apoyar abiertamente a Donald Trump. Incluso hay una cita de él, bastante directa. Va a ganar en noviembre y cuando lo haga, todos vamos a ser campeones de nuevo. Ha sido el mayor patriota. Y figuras conservadoras como Charlie Kirk, pues no dudaron en llamarlo un ícono estadounidense. Claro. Y por otro lado, también se reportó la muerte de Quincy Jones, un gigante. O sea, un productor musical. Uf, indiscutible. Su legado es enorme. Trabajó con Michael Jackson en discos como Thriller, ¿te imaginas? Pero también con Sinatra, Ray Charles. Y no solo música, Cine, produjo El color púrpura.
hasta tele, con El Príncipe de Bel-Air. Es interesante eso que mencionas, la palabra ícono. ¿Cómo se llega a ser un ícono? En el caso de Hogan, pues vemos clarísimo cómo se mezcla la fama deportiva, que era masiva, con una postura política muy marcada. La fama le da la plataforma y él la usa para eso. Con Quincy Jones es distinto. Su estatus de ícono viene de un impacto cultural, que atraviesa décadas, medios diferentes. Es algo más sostenido, ¿no? Sí, exacto. Lo fascinante es ver cómo estas figuras, cada una por su lado, llegan a un nivel de reconocimiento tal que les da una influencia, pues, considerable. Y esto, fíjate, nos lleva directo a una de las preocupaciones centrales del análisis del gobierno mexicano que tenemos aquí. La pregunta es, ¿qué tipo de modelos o íconos, si usamos esa palabra, está poniendo la televisión en México frente a los más jóvenes? Exacto, ahí está la conexión. El informe del gobierno muestra una preocupación seria por lo que algunos críticos que citan llaman televisión basura. La describen como programación que usa lo soez, vulgar, ficticio, amoral y promiscuo. ¡Híjole! Y el enfoque está en el posible impacto negativo de esto, sobre todo en niños y adolescentes. Claro. El documento hace un contraste interesante. Recuerda la época dorada, ¿no? Cuando las telenovelas mexicanas se exportaban mucho, eran negocio, pero ahora la preocupación es más bien sobre la calidad general de lo que se ve en la tele abierta. Y para que nos demos una idea de esa preocupación, el informe cita un dato que la verdad sí alarma. Viene de una organización a favor de lo mejor. Señalaban en el momento del estudio que apenas un 6% de toda la programación de tele abierta en México se consideraba apropiada para niños. Solo el 6%. 6%, no bueno. Lo dice que la programación debe buscar la integración familiar, el desarrollo armónico de la niñez, mejorar la educación. O sea, hay una desconexión muy clara entre lo que dice la ley y lo que el informe dice que está pasando en la realidad. Y el análisis va más allá, ¿verdad? Toca el tema de cómo los niños aprenden imitando, viendo modelos en pantalla. Y cómo la violencia, por ejemplo, parece ser hasta más común en programas infantiles que en los de adultos. Citan estudios y todo. Así es. El documento es cuidadoso, dice que la violencia es compleja, tiene muchas causas, y sería simple echarle toda la culpa a la tele. Pero sí plantea preguntas importantes sobre el papel de la tele como vehículo de ideas y valores. Los niños, sobre todo los más chiquitos, dependen mucho de las imágenes, de lo visual. Van aprendiendo a leerlas poco a poco. Claro. El informe identifica tipos de violencia en la tele. La que se cuenta, la visual o gráfica y la verbal. Y dice que en las caricaturas, por ejemplo, suele dominar la visual. La preocupación central es que muchos contenidos que están hechos para entretener y jalar rating, pues acaban transmitiendo valores problemáticos, sexismo, agresión para resolver problemas, y pueden llevar a que la gente se vuelva insensible ante la violencia real. Híjole. Citan un estudio de la AMIERI, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Analizaron solo 10 horas de programación infantil y encontraron 582 actos violentos, incluyendo 252 muertes. Son cifras que sí te ponen a pensar, ¿no?, sobre el ambiente mediático en el que están creciendo los niños. No, bueno, es un panorama que sí preocupa. Ahora, si volvemos a la idea de la visibilidad y sus costos, hay un artículo académico de una revista llamada Filja que nos da una perspectiva teórica bastante sugerente. Se llama Visibles Sacrificios y conecta directo a la exposición en medios con la idea de sacrificio. Ah, mira qué interesante. Sí, y contrasta lo que llama cuerpos celebrados, los que ves en revistas tipo Hola, siempre perfectos, ¿no? Glamour, con los cuerpos sacrificados, que serían más los de revistas como Cuore, donde agarran a los famosos en momentos vulnerables, sin glamour, expuestos a la burla. Ok, entiendo la distinción. Y para ilustrarlo, analiza el caso de Llurena, en España, una figura que salió de la música y luego se volvió personaje de realities como Gran Hermano, y que muchas veces fue objeto de burla, de escarnio público. Ella misma ha dicho que se sintió sacrificada por los medios, aunque también reconoce que ganó dinero, claro. Hay una cita de ella que es muy, muy directa. ¿Que he ganado dinero en televisión? Por supuesto. ¿O es que los programas no ganan con las personas a las que invitan? ¡Sas! Pone el dedo en la llaga. Claro, en la economía de la exposición. Muy buena cita. Y el artículo mencionas recurre a la teoría de René Girard. Sí, Girard. ¿Puedes explicarnos un poquito la idea central de él en este contexto? Porque suena
complejo. Sí, claro. Mira, Girard es un pensador conocido por su teoría sobre la violencia y lo sagrado. Una de sus ideas clave es la rivalidad mimética. Básicamente dice que muchas veces deseamos algo no por el objeto en sí, sino porque vemos que otro lo desea. Imitamos el deseo del otro. Ah, ok. ¿Como envidia o competencia? Exacto, genera competencia, tensión y potencialmente violencia en la sociedad. Girard dice que muchas culturas históricamente han manejado esta tensión con mecanismos de sacrificio. Eligen una víctima, un chivo expiatorio, y sobre esa víctima descargan la agresividad de todos para, digamos, restaurar el orden. Lo que sugiere el artículo de Filja es que en la sociedad mediática de hoy, este mecanismo puede operar de forma simbólica. ¿Simbólica? ¿Cómo? Pues los medios crean dobles de las personas públicas, representaciones simplificadas, y a veces estas figuras se vuelven objeto de un escarnio colectivo, que podría funcionar de manera parecida a un sacrificio ritual. O sea, se liberan tensiones sociales a costa del individuo que está ahí, expuesto. Órale, una perspectiva bastante fuerte, la verdad. ¿Y cómo podríamos aplicar esa idea, esa lente, a cosas que están pasando ahora? Bueno, mira, pensemos en la situación que se está viviendo en México con la reforma judicial. Lo que reporta Latinos. Estamos viendo un escrutinio público y una presión política intensísimos sobre jueces y magistrados. Es muy notorio. La fuente dice que un número muy grande de ellos, hablan de 510 magistrados y 349 jueces, han decidido no participar en la elección judicial que se propone para 2025. Es un número altísimo. Muchísimos. Y algunos, como la jueza Marta Magaña, que fue la primera en dar una suspensión contra partes clave de esa reforma, pues ahora enfrentan investigaciones de la Fiscalía General. Investigaciones que vienen de denuncias del propio Poder Ejecutivo y Legislativo. O sea, es una presión directa muy pública. Y por otro lado, la misma fuente dice que otros jueces sí van a participar en esa elección. Mencionan a Julio Veredín Sena Velázquez, que es conocido por haber exonerado a Pío López Obrador en aquel caso de los videos, ¿recuerdas? De los sobres, hay como una división muy clara, ¿no? Exacto, una polarización dentro del mismo Poder Judicial. Y aquí es donde la teoría del sacrificio mediático, aunque la usemos como una analogía, nos puede dar una perspectiva interesante. Podríamos leer esta presión pública y política como una forma moderna de sacrificio. Para los jueces que resisten, que defienden su independencia, el sacrificio podría ser su tranquilidad, su carrera, enfrentarse a investigaciones, a señalamientos. Claro. Para los que parecen alinearse más con el poder político, el sacrificio podría ser su imagen de imparcialidad ante ciertos sectores, ¿no? Se conecta un poco con la idea de Girard de que la víctima sacrificial suele ser alguien que se ve como externo, diferente, o que desafía al grupo. La jueza Magaña, al dar esa primera suspensión, pues se puso de hecho en una posición de confrontación. Pero digo, ¿no es un poco riesgoso simplificar demasiado aplicando una teoría como la de Girard así tan directo? Totalmente. Y esa es una advertencia crucial que hace el mismo artículo de Filja. Hay que ser críticos con esa tendencia a querer aplicar todo universalmente. El concepto de sacrificio de Girard viene mucho del estudio de rituales antiguos, textos religiosos. Es una herramienta de análisis potente, ¿sí? Y es especialmente útil para ver cómo funcionan las dinámicas de la imagen y la tensión social en contextos específicos, como el capitalismo neoliberal y su cultura mediática. Nos ayuda a ver patrones. ¿Ok? Pero no significa que sea una llave maestra para todo, no. Ni para toda cultura, ni todo tiempo, ni toda situación de conflicto. Es una lente, una perspectiva, no la explicación total. Su enfoque en la violencia mimética y el chivo expiatorio sí ilumina ciertas cosas de cómo las sociedades mediáticas manejan la tensión, pero no agota la complejidad del tema ni de la presión política sobre las instituciones. Entendido. Entonces, hicimos un recorrido. Interesante. Empezamos con la experiencia súper personal y a la vez hiperpública de Diana. Pasamos por cómo se construyen estos íconos y la preocupación por lo que ven los niños en la tele mexicana. Y llegamos a esta teoría que nos habla de la visibilidad casi como un sacrificio moderno. Queda claro que estar bajo el reflector es una espada de doble filo. Está ligado al poder, a la influencia, sí, pero también a un escrutinio feroz y a veces a dinámicas que, pues sí, rozan lo sacrificial. Las figuras públicas se vuelven como lienzos donde proyectamos un montón de cosas y a menudo quedan atrapadas en fuerzas que ni controlan. Exactamente.
Y al juntar todas estas piezas, la lucha de Diana, la creación de íconos como Hogan, las alertas sobre la TV infantil aquí, la teoría del sacrificio con Llurena y la presión actual sobre los jueces mexicanos, pues surge una reflexión final. Casi una pregunta inevitable, ¿no? Si consideramos el poder inmenso, pero también el daño potencial de esa visibilidad mediática que hemos estado viendo, ¿cómo podríamos, como individuos y como sociedad, cultivar una mirada, pues más crítica, quizás hasta más compasiva, al interactuar con esas imágenes, con esas historias que consumimos sobre la gente pública? ¿Será posible ir más allá de la superficie, de la imagen, ya sea la súper cuidada o la que está hecha a pedazos, la celebrada o la sacrificada? Híjole, una pregunta profunda para quedarnos pensando. ¿Podemos de verdad ver a la persona detrás del personaje mediático? Ahí se queda.